Hola, buen día. Bienvenidos sean ustedes, como siempre, pero hoy en especial a esta emisión 416 de Política a la Mexicana de este jueves 2 de agosto. Y el actual presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, se está acercando peligrosamente y diplomáticamente hablando a la China, que tiene problemas ese país en este momento con el buscapleitos de Donald Trump. ¿Y en qué consiste esto? Pues ya lo sabemos cómo le aplicó aranceles del 10% a la mayoría de los productos, incluso en el acero llegó hasta el 25%, y ahora amenaza Donald Trump ante la respuesta, que lógicamente no podía quedarse tranquilo ni quieto aquel país asiático. Ahora amenaza a Donald Trump con incrementar hasta el 25% parejo todos los aranceles a la totalidad de productos, que no son pocos, que en diferentes rubros exporta China hacia los Estados Unidos. Y esto pues llama la atención que precisamente haya sido con China que a través de su embajador en México se reuniera López Obrador para ver la situación de fortalecer las relaciones diplomáticas bilaterales y también la relación comercial, que dice que por ahora pues México tiene un déficit respecto a esa balanza con China, y que su intención, su sana intención, es pues nivelar la balanza por mínimo, vaya. Pero vemos que pues qué necesidad había, ¿no? Qué necesidad hay de que le esté mandando mensajes cifrados a Donald Trump, que nada más quiere tantito para revirar a quien considera su enemigo, porque quién sabe, pero vemos cierta coincidencia entre López Obrador y Donald Trump, que quien no está de acuerdo con lo que hace y dice automáticamente se convierte en su peor enemigo, por decir poco. Y ojalá esto no tenga repercusiones, sobre todo porque pues ahorita todo pareciera que es miel sobre hojuelas en la relación de López Obrador con Donald Trump por los acercamientos que ha habido, pero que con situaciones como estas, decisiones como estas que está tomando López Obrador, pues podía provocar por ahí algún malentendido o alguna situación no buena para esa relación tan necesaria, que vaya sobre rieles entre México, Estados Unidos, México, más cuando se está negociando, se está renegociando el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, y ojalá pues no sea más que una simple eh, cortesía diplomática de López Obrador, pero no tanto, porque por el otro, a través del embajador, también le envió una invitación formal al presidente de aquel país de Asia para que lo acompañe en su toma de posesión el próximo 1 de diciembre. También invitaría a Maduro, y pues a ver si viene Trump. Así es, ahí es donde vemos cómo la diplomacia sirve para balancear ciertas cuestiones en el orden de las ideas a que obliga el interés de México, y no de su presidente, por las relaciones que lleva con los diversos países del mundo. Y como dicen, pues no hagas cosas buenas que parezcan malas, porque México no está, ni ningún otro país del mundo está para generar conflictos diplomáticos, sino para llevar la fiesta en paz con todo el mundo. Y en el Senado de la República se dio la buena nueva, que no tan nueva ni tan buena, que solamente necesitan un voto más de un Congreso del Estado para tener la cifra que autoriza a esa Cámara Alta a designar al fiscal anticorrupción. Y ojalá no vaya a resultar un madruguete como el que en Jalapa dio el Congreso del Estado al imponer a Marco Eben Torres Zamudio, el fiscal carnal del fiscal general
Jorge Winkler Ortiz, y lógicamente con el visto bueno palomeado por el gobernador Miguel Ángel Yunes Linares. Vamos a esperar a ver qué sucede, porque pues este fiscal anticorrupción seguramente que Morena quería o quiere designarlo cuando tome posesión ya la nueva 64 legislatura federal en este 1 de septiembre. A ver qué pasa, si no también la historia se repite como en Veracruz, que por supuesto ha tenido ha provocado una polémica muy grande la imposición de Torres Zamudio, y son muchas, incluso ya la Coparmex, Veracruz y otros sectores se han pronunciado porque se eche abajo esa imposición. Y en México pues, también la propia Coparmex ha opinado que debe esperarse, o si se hace, que sea exactamente con la autonomía que esa autoridad va a necesitar para ayudar a desterrar la corrupción, el influyentismo y la impunidad. Y por cierto que Eric Cisneros Burgos, Eric Patrocinio Cisneros Burgos, ya destapado este lunes como el futuro secretario de gobierno de la administración de Cuitlahua García Jiménez, declaró después de esa presentación que pues que él las instrucciones que tiene de parte del futuro gobernador es que en ese régimen cuitlahuista pues se destierre la corrupción, el influyentismo y la impunidad. Pues pisó callos, porque seguimos insistiendo. ¿Con quiénes, con qué equipo morenista va a lograr establecer una estructura que efectivamente combata el influyentismo, la corrupción y la impunidad? Que es necesario desterrarla, sí, pero ¿quiénes van a hacerlo? Porque ya lo decíamos ayer, que pues reclutó gente López Obrador, y nadie más que él en todo el país, en las 32 entidades, gente que viene del PRI, del PAN, del PRD y de todos lados. Sabemos cómo muchos de ellos han sido cuestionados por sus antecedentes, por sus orígenes, y pues solamente aquí lo que resta decir, hay que darle el beneficio de la duda al gobierno federal que va a presidir Andrés Manuel López Obrador, y al gobierno del estado que va a encabezar Cuitlahua García Jiménez, para que todo salga como lo han prometido, lo han ofrecido, se han comprometido ellos dos, y que encuentren precisamente la gente con esa misma mentalidad, con esa misma conciencia, con esa misma responsabilidad y lealtad a México y a Veracruz, para que nos vaya bien a todos, si le va bien a López Obrador y a Cuitlahua García. Y Andrés Manuel López Obrador le está mandando mensajes al presidente Enrique Peña Nieto para ver qué le parece una vez que revise la iniciativa de reforma de ley que le va a enviar el equipo de López Obrador, o mejor dicho, López Obrador, que también va a hablar, dice, con el presidente Peña Nieto, para ver si él puede ya, una vez que revise ese documento y no tenga alguna objeción, enviarlo a la actual legislatura federal para que autoricen, ya aprueben, desligar Seguridad Pública Federal de la Secretaría de Gobernación, para crear de inmediato y a partir de ya la nueva Secretaría de Seguridad Pública Federal, que será independiente. Ya se sabe que al frente de esta va a estar Alfonso Durazo, y lo que dice López Obrador es que su intención, sus deseos son que esta inicie gestiones, funciones el 1 de diciembre, que él también les va a iniciar como presidente de la República, pues para combatir la inseguridad y combatir todo lo que precisamente en estos tiempos y desde hace mucho tiempo ha generado tanta violencia
en nuestro país con récords en cuanto a asesinatos y otros delitos de alto impacto. Y un cubetazo de agua fría, así es, fue el que les echó la senadora electa y ya virtual secretaria de Energía, Rocío Nale García, en su última visita allá a Minatitlán, para donde vino con la secretaria, la futura secretaria del Medio Ambiente, Josefita González Blanco Ortiz Mena, cuando declaró a los medios fuera de ese programa que, perdón, a Mario Ramón Beteta de Radio Fórmula, en ese programa, que el gobierno de López Obrador va a respetar la autonomía de los sindicatos. Y, por supuesto, la pregunta que le hizo Mario Ramón Beteta fue dirigida al sindicato petrolero, al sindicato de la Comisión Federal de Electricidad. Dijo que va a respetar se va a respetar en este nuevo régimen la autonomía de esos y de todos los sindicatos, pero que posiblemente donde sí habría variantes es en cuanto a los apoyos millonarios que reciben algunos sindicatos como el petrolero para diferentes rubros, que pues se supone que estos también son las conquistas sindicales que están registradas en el propio contrato colectivo de trabajo y que nada más se renegocian en cada revisión salarial o contractual. Y pues si esto va a ser así, entonces que la disidencia sindical petrolera, que ya se anda tronando los dedos porque lleguen las elecciones para renovar a los 36 comités ejecutivos seccionales, que son los que integran el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, pues no va a ser tarea fácil. Ya se los decíamos, que no se dejaran llevar por el canto de las sirenas, de los falsos redentores que andan apostándole a sacar al chasquido del tronido de dedos a los actuales dirigentes, porque estas son decisiones que toma la base. Y primero que convenzan a la base de que ciertamente son ellos, que están en todo su derecho de aspirar como socios que son de cada una de las 36 secciones petroleras, a aspirar a dirigir los destinos de estos organismos, pero que no se hagan ilusiones que va a llegar López Obrador con la guadaña a quitar líderes e imponer otros, que se recuerda lo que hizo Carlos Salinas y Fernando Gutiérrez Barrios cuando le dieron caballazo o golpe de estado, vamos a llamarle, a Joaquín Hernández Laquina, precisamente porque había traicionado al PRI en las elecciones del 88, dejando a los petroleros que votaran libremente, pero con la consigna de hacerlo por Cuauhtémoc Cárdenas, y de ahí devino en este caballazo a Joaquín Hernández Laquina, al que no solamente le sembraron armas allá en su casa de Ciudad Madero, sino hasta un muerto, un agente del Ministerio Público Federal que había sido asesinado en Tijuana, y lo trasladaron ahí para abonárselo a Laquina. Solamente así, con un golpe así de Estado, válgase la expresión, en el sindicato, pero pues vemos difícil que López Obrador quiera inaugurarse así, y porque el pleito era entonces entre gobierno y sindicatos del mismo partido. Hoy pues se sabe que el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana no es morenista, es priista, y ahí ya habría un choque frontal. Y pues claro, que si le hablan al oído a Romero Deschamps, para que pues con toda la historia que se le conoce, pues lógicamente que podría decir cambiar de la noche a la mañana la chaqueta del PRI por la de Morena y negociar su salida por la puerta grande con Andrés Manuel López Obrador, pero eso ya es otra historia. No vamos a estar adelantando vísperas, pero sí remachamos, insistimos en lo que dijo Rocío Nale García, que no va a haber tal agresión a la autonomía de los sindicatos en general de todo
México. Y otro que también está que ni lo calienta el sol es Miguel Ángel Yunes Linares, el gobernador, no solamente por la derrota de su hijo Miguel Ángel Yunes Márquez el 1 de julio, sino porque hoy sale y declara que no ha podido proceder contra un diputado local de la docena trágica, Fidel Duarte, porque tiene fuero constitucional, y que el Congreso del Estado, la 64 de legislatura que se suponía controlaba, pues que no aceptó, no llevó al Pleno su iniciativa de ley para abolir el fuero constitucional de diputados, alcaldes y del gobernador en Veracruz. Raro que no haya podido hacerlo o no quiso, vayan ustedes a saber, pero el caso es que dice que pues que los diputados que se opusieron a darle el visto bueno a esa iniciativa para abolir el desafuero, que seguramente, a no dudarlo, dice, es porque tienen cola que les pisen, y por eso quisieron mantener durante el gobierno de Yunes Linares ese fuero constitucional. Y cuando habla de un diputado que no quiso dar su nombre, pero como dice el cuento, pues no quiero, alguien que estoy viendo, no quiero decir su nombre, pero lo estoy viendo, seguramente volteó la mirada hacia Vicente Maletas Benítez González, que ha sido el más señalado, que de haber sido un becario allá en Chile, y por eso le dicen el chileno, pues resulta que ahora es un potentado de Veracruz y de México y de países como Costa Rica. Seguramente a él se refería, a Vicente Maletas Benítez González, pero así está la situación, con un entristecido, un preocupado gobernador Miguel Ángel Linares, porque se le fue de las manos ese diputado que suponemos es a quien citamos. Y como a Gutiérrez Barrios, Fernando Gutiérrez Barrios en su momento, también a Manuel Bartlett Díaz lo está alcanzando el destino y su pasado. Gutiérrez Barrios, después de que fue director general de la Federal de Seguridad, ya quiso ser político, siempre actuó tras bambalinas, la mano dura, la mano ejecutora del sistema, y participó en eventos que deshonran a México y a la democracia y a la libertad de expresión, como la matanza de Tlatelolco del 2 de octubre de 1968, que no se olvida, por supuesto, y también después en el halconazo del Jueves de Corpus, ahí en la Ciudad de México. Pero después ya quiso ya salir a la luz, dejar de estar tras bambalinas, y lo hicieron director de CAPUFE, Caminos y Puentes Federales de Ingreso. Y después de ahí ya se vino para gobernador de Veracruz, siendo gobernador en el 88, 2 años apenas. Ganó Salinas, ya saben cómo, con fraude, la presidencia de la República a Cuauhtémoc Cárdenas, y se llevó al mano dura de Gutiérrez Barrios para ser secretario de Gobernación, y fueron los que le aplicaron la grúa a La Quina y también a Carlos Jonguito Barrios, que era el del CENTE, para poner a el Bester Gordillo para salirles peor el remedio que la enfermedad. Y pues ya después, ya don Fernando como secretario de Gobernación, pues empezó a soñar con que también podía aspirar a la presidencia de la República, y sin que nadie se lo dijera, se autoenlistó. Y cuando Salinas vio eso, dijo, no, este va a barrer hasta conmigo. Y entonces pues lo relevaron de la Secretaría de Gobernación, y ya después le permitieron ser senador de la República, ya en las elecciones de 1994, que ganó Ernesto Zedillo Ponce de León, que relevó al asesinado Luis Donaldo Colosio Murrieta. Y ya en el Congreso de la Unión, en la Cámara Alta, a don Fernando le llovían presiones en el Pleno para que explicara a cabalidad
qué había pasado en la noche trágica de Tlatelolco, y así lo traían, que debía informar ya. Para entonces la oposición ya había despertado un poco, había crecido, ya había más deseos de en realidad ser una verdadera oposición y no nada más como esta que seguimos padeciendo, que vive de los arreglos que bajo la mesa hacen con los partidos de los tres niveles por debajo de la mesa. Y don Fernando en una de esas padeció, le atacó un infarto al miocardio y pues se lo llevaron, lo internaron en una clínica particular donde falleció, y hasta la fecha hay quienes, como Edgar Hernández, que fue su jefe de prensa como gobernador de Veracruz, siguen sospechando que no fue una muerte debido al infarto, sino una muerte inducida. Así se ha dicho, que alguien le dijo acábenlo. Y hoy en el caso de Bartlett, que también fue secretario de Gobernación, pues le está sucediendo lo mismo. Ya le están sacando lo del fraude del 88 precisamente, y también ya le desempolvaron el expediente, otro expediente negro, el del crimen del periodista Manuel Buendía Telles Girón, autor de la columna Red Privada, a quien el ejecutor intelectual, se descubrió, fue Juan José Zorrilla, que de la Federal de Seguridad, de la siniestra Federal de Seguridad, en tiempos de Bartlett como secretario de Gobernación, y quien, Zorrilla, ya tenía en la bolsa la nominación para ser diputado federal por su natal estado de Hidalgo, al que también aspiraba gobernar. Así están las cosas con Manuel Bartlett, y esto pues no va a estar ni en la Cámara Baja ni en la Alta, pero desde la Comisión Federal de Electricidad va a seguir recibiendo, porque lo traen a tiro por viaje de todos lados. Está incluso el mismo sector empresarial dijo que haberlo puesto al frente de la Comisión Federal de Electricidad equivale a poner la iglesia en manos de Lutero. La misma posición partidista lo trae por el mismo rumbo, y a ver cómo le va a Manuel Bartlett en esta similitud que vemos de personalidades con Fernando Gutiérrez Barrios. A Bartlett nosotros lo conocimos siendo secretario de Gobernación. Yo era director del periódico Diario de Sotavento de Coatzacoalcos en su segunda etapa, y ya como propiedad de Cirilo Vázquez Lagunes, y estaba yo, formaba parte de la organización de directores de medios impresos de México, y como tal asistí a un encuentro de esa organización con el secretario de Gobernación Manuel Bartlett Díaz, y ahí se habló de los avances que tenía ya el narcotráfico en México, y yo puse ejemplos de lo que sucedía en parte de la campiña chuapense y lo que sucedía allá por la zona de Jesús Carranza, donde ya un alcalde, Eduardo Cortés Macón, había sido procesado porque en el río Panapa pasaban las avionetas y tiraban los paquetes de cocaína que luego levantaban, y pues Eduardo Cortés debía saber algo, aseguraban, y su jefe de policía, el amigo Boga Ruiz, pues también fue procesado, pero él, porque encontraron que en el escritorio del alcalde había paquetes de cocaína. Pues después de esto, mi nombre apareció en la lista negra de los periodistas, en la lista negra de Bartlett y de la Secretaría de Gobernación. Esa es la historia de Manuel Bartlett Díaz a grandes rasgos, y a ver en qué termina todo esto, porque se considera una pifia de Andrés Manuel López Obrador, que como en el caso de la China comunista, dice uno, pero qué necesidad hay de que después de haber ganado una elección con todo el apoyo mayoritario del electorado nacional, Andrés Manuel López Obrador se esté metiendo
en camisas de 11 varas solamente por sostener a alguien que él cree que es el que necesita, dice que es el único que puede desterrar la corrupción y la impunidad de la Comisión Federal de Electricidad. Así es como empieza a pintar el gobierno 2018-2024 que va a presidir Andrés Manuel López Obrador. Por hoy es todo, hasta aquí llegamos con la emisión número 416 de Política a la Mexicana de este jueves 2 de agosto. Dios mediante, mañana viernes 3 por aquí estaremos, pero si llega algo antes, por supuesto que volveremos para compartirlo con ustedes. Soy Cebejara, su servidor Carlos Velasco Jar. Ya está nuestra columna en cebejara.com. Buenas tardes.